Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estamos muy emocionados de tenerlos aquí hoy para platicar de un tema que es súper importante para nosotros y que sabemos que muchos de ustedes, especialmente los que son papás y mamás, se identificarán completamente. Hoy vamos a hablar de nuestra experiencia criando a nuestro hijo sin niñera, sí, al 100% Can y yo. Es una decisión que tomamos desde el principio y que ha transformado por completo nuestras vidas, para bien claro, aunque también con sus desafíos. Antes de que nos sumerjamos en los detalles, quiero pedirles un favor enorme. Si este es su primer vídeo en nuestro canal, bienvenidos. Esperamos que les guste lo que ven y que se queden un rato. Y si ya son parte de nuestra familia, muchísimas gracias por su apoyo constante. En ambos casos, si les gusta el contenido que creamos, por favor, consideren suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones. Así no se perderán ninguno de nuestros próximos vídeos, donde compartimos más sobre nuestra vida, nuestros viajes, nuestros proyectos y, por supuesto, nuestra experiencia como padres. Queremos que este canal sea un espacio donde podamos conectar de manera auténtica, donde podamos compartir nuestras vivencias, tanto las hermosas como las desafiantes, y donde podamos construir una comunidad de apoyo para padres y familias. Entonces, ¿por qué decidimos criar a nuestro hijo sin niñera? Bueno, la verdad es que la idea surgió de una conversación profunda que tuvimos mucho antes de que incluso pensáramos en tener un bebé. Can y yo siempre hemos valorado mucho la conexión, la cercanía y la participación activa en la vida del otro. Nos complementamos mutuamente en todas las facetas de nuestra relación, y queríamos que la crianza de un hijo no fuera la excepción, sino una extensión natural de ese compromiso. Queríamos extender ese mismo valor a la crianza de nuestros hijos. La idea de dejar a nuestro hijo al cuidado de otra persona, por buena que fuera, no nos sentaba bien. No queríamos perdernos esos primeros momentos, esas primeras sonrisas, esos primeros pasos. Queríamos ser nosotros quienes formáramos sus valores, quienes le enseñáramos sobre el mundo y quienes le brindáramos todo el amor y el apoyo que necesitara. Sentíamos que esos momentos iniciales eran fundamentales para construir un lazo irrompible, un vínculo que se alimentaría de nuestra presencia constante y de nuestra dedicación incondicional. Además, siendo completamente honestos, la idea de tener a alguien más en nuestra casa todo el tiempo, aunque fuera para ayudarnos, nos generaba un poco de ansiedad. Queríamos mantener nuestra privacidad, nuestro espacio y nuestra dinámica familiar intactos. Nos preocupaba que la presencia de una tercera persona, aunque con las mejores intenciones, pudiera alterar ese equilibrio que tanto valorábamos. Queríamos que nuestro hogar siguiera siendo un refugio, un lugar donde pudiéramos ser nosotros mismos, sin sentirnos observados o juzgados. Sabíamos que sería un desafío, pero estábamos dispuestos a enfrentarlo juntos. Era un desafío que abrazábamos con entusiasmo, sabiendo que nos permitiría construir una familia sólida y unida. Claro, antes de que piensen que somos unos superhéroes o que tenemos una vida perfecta, quiero ser muy clara, no ha sido fácil. Criar a un hijo sin ayuda externa es agotador, requiere mucha organización, paciencia y sobre todo, trabajo en equipo. Hay días en los que estamos completamente exhaustos, en los que nos peleamos, en los que sentimos que no podemos más. La falta de sueño, las demandas constantes del bebé, la dificultad para equilibrar la vida personal y profesional, todo eso puede pasar factura. Hay momentos de frustración, de duda, de agotamiento extremo. Pero incluso en esos momentos, sabemos que estamos haciendo lo correcto para nosotros y para nuestro hijo. A pesar de las dificultades, tenemos la certeza de que el tiempo y el esfuerzo que invertimos en la crianza de nuestro hijo son invaluables. Una de las cosas más importantes que hemos aprendido es la importancia de la comunicación. Can y yo hablamos constantemente sobre cómo nos sentimos, qué necesitamos y cómo podemos apoyarnos mutuamente. La comunicación abierta y honesta es la base de nuestra relación y es fundamental para superar los desafíos de la crianza. Nos dividimos las tareas de manera equitativa, nos turnamos para cuidar al bebé y nos aseguramos de tener tiempo para nosotros mismos, aunque sea solo unos minutos al día. Es crucial que cada uno tenga la oportunidad de recargar energías, de dedicarse a sus propios intereses y de mantener su bienestar emocional. También hemos aprendido a ser flexibles y a adaptarnos a las circunstancias. La vida con un bebé es impredecible y hay días en los que los planes se van por la ventana. Pero hemos aprendido a fluir con la situación, a aceptar que no podemos controlarlo todo y a disfrutar de los pequeños momentos.
A veces la mejor opción es simplemente dejarse llevar, disfrutar del caos y encontrar la belleza en la imperfección. Hemos aprendido a abrazar la espontaneidad y a encontrar alegría en las pequeñas cosas. Y hablando de pequeños momentos, esos son precisamente los que hacen que todo valga la pena. Ver a nuestro hijo aprender algo nuevo, escuchar sus primeras palabras, sentir su amor incondicional, esas son experiencias que no cambiaríamos por nada del mundo. Saber que hemos sido nosotros quienes le hemos enseñado todo eso, quienes hemos estado ahí para él en cada paso del camino, nos llena de orgullo y satisfacción. Esos momentos de conexión, de aprendizaje y de amor incondicional son los que alimentan nuestro espíritu y nos dan la fuerza para seguir adelante. Por supuesto, también hemos tenido que hacer algunos sacrificios. Hemos tenido que renunciar a algunas actividades sociales, a algunos proyectos profesionales y a algunas horas de sueño. Pero esos sacrificios nos han unido aún más como pareja y nos han permitido crear un vínculo increíble con nuestro hijo. Hemos aprendido a priorizar lo que realmente importa y a encontrar satisfacción en las pequeñas cosas de la vida. La crianza de nuestro hijo se ha convertido en nuestra mayor prioridad y nos ha enseñado el verdadero significado del amor incondicional. Otra cosa que quiero mencionar es que no estamos diciendo que criar a un hijo con niñera esté mal. Cada familia es diferente y tiene sus propias necesidades y prioridades. Lo que funciona para nosotros puede no funcionar para otros. Lo importante es tomar una decisión informada y consciente, y hacer lo que sea mejor para su familia. No juzgamos a quienes eligen tener una niñera, simplemente compartimos nuestra experiencia y los motivos por los que tomamos la decisión de criar a nuestro hijo sin ayuda externa. De hecho, conocemos a muchas familias que tienen niñeras maravillosas y que están muy contentas con su decisión. Lo importante es encontrar a alguien de confianza, que comparta sus valores y que pueda brindarles el apoyo que necesitan. La clave está en encontrar una persona que se convierta en parte de la familia, y que ame a sus hijos como si fueran suyos. Pero para nosotros, la opción de criar a nuestro hijo sin niñera ha sido la correcta. Nos ha permitido estar presentes en su vida de una manera que no hubiéramos podido de otra forma. Nos ha permitido crear un vínculo fuerte y duradero con él. Y nos ha permitido crecer como personas y como pareja. La crianza de nuestro hijo nos ha transformado, nos ha hecho más fuertes, más pacientes y más compasivos. Ahora, sé que muchos de ustedes se estarán preguntando cómo logramos equilibrar la crianza de nuestro hijo con nuestras vidas profesionales. Y esa es una pregunta muy válida. La verdad es que no siempre es fácil. Pero hemos aprendido a priorizar nuestras tareas, a delegar cuando es necesario y a aprovechar al máximo el tiempo que tenemos disponible. Hemos aprendido a ser eficientes y a aprovechar cada minuto al máximo. También hemos aprendido a decir no a compromisos que no son esenciales y a enfocarnos en lo que realmente importa. También hemos aprendido a pedir ayuda cuando la necesitamos. No tenemos una niñera, pero sí contamos con el apoyo de nuestros familiares y amigos. Ellos nos ayudan a cuidar al bebé de vez en cuando, para que podamos tener un poco de tiempo libre para nosotros mismos. El apoyo de la comunidad es fundamental para sobrellevar los desafíos de la crianza. No tengan miedo de pedir ayuda, todos necesitamos un respiro de vez en cuando. Y por último, pero no menos importante, hemos aprendido a ser pacientes y compasivos con nosotros mismos. Criar a un hijo es un trabajo duro, y es normal sentirse abrumado o frustrado de vez en cuando. Lo importante es no ser demasiado duros con nosotros mismos, recordar que estamos haciendo lo mejor que podemos y darnos permiso para descansar y recargar energías. No se sientan culpables por tomarse un tiempo para ustedes mismos, es fundamental para su bienestar emocional y para poder cuidar de sus hijos de la mejor manera posible. Recuerden que no están solos, todos los padres y madres pasan por momentos difíciles. Así que, en resumen, criar a nuestro hijo sin niñera ha sido una experiencia increíblemente gratificante, aunque también desafiante. Nos ha permitido estar presentes en su vida, crear un vínculo fuerte con él y crecer como personas y como pareja. No es para todos, pero para nosotros ha sido la decisión correcta. Estamos agradecidos por cada momento que hemos compartido con nuestro hijo y por la oportunidad de verlo crecer y convertirse en la persona que está destinada a ser. Esperamos que nuestra experiencia les haya sido útil e inspiradora. Sabemos que cada familia es diferente y que lo que funciona para nosotros puede no funcionar para otros. Pero esperamos que este vídeo les haya dado algunas ideas y herramientas para tomar una decisión informada y consciente sobre cómo criar a sus hijos.
Recuerden que no hay una única forma correcta de criar a un hijo, lo importante es hacerlo con amor, dedicación y respeto. Muchísimas gracias por ver este vídeo. Esperamos que les haya gustado y que les haya resultado interesante. Si tienen alguna pregunta o comentario, no duden en dejarlos abajo en la sección de comentarios. Nos encanta leer sus opiniones y responder a sus preguntas. Queremos crear un espacio de diálogo abierto y honesto donde podamos compartir nuestras experiencias y apoyarnos mutuamente. Y ahora, para terminar, les pedimos un último favor. Si les gustó este vídeo, por favor denle un like, compártanlo con sus amigos y familiares y por supuesto, suscríbanse a nuestro canal si aún no lo han hecho. Nos ayudaría muchísimo a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Queremos seguir compartiendo nuestras vivencias, nuestros consejos y nuestras experiencias como padres y como pareja. Hasta la próxima. Y recuerden, no están solos en este camino. Estamos aquí para apoyarlos y para celebrar juntos los momentos hermosos de la vida familiar. Hasta pronto.